Atención Venezuela y el mundo. Esta es una transmisión de carácter urgente que marca el fin de una era de oscuridad y el comienzo de un caos sin precedentes en la capital venezolana. Lo que estamos presenciando en las últimas horas no es simplemente un cambio de mando, es el colapso total y absoluto de una estructura que se creía inexpugnable. El hombre que por más de 2 décadas fue el símbolo del terror, el operador de las sombras y el puño de hierro del régimen Diosdado Cabello ha abandonado el barco. Fuentes de inteligencia militar de altísimo nivel y contactos diplomáticos en el corazón de Caracas confirman que Cabello ha huido de su búnker fortificado bajo el amparo de la noche, logrando penetrar en la Embajada de España para solicitar asilo desesperadamente. El Palacio de Miraflores es en este momento un nido de avispas, donde el pánico ha sustituido a la autoridad. Tras la caída de Nicolás Maduro en una operación relámpago coordinada por fuerzas de élite, la estructura de mando se ha fragmentado en 1000 pedazos. La captura de Maduro, facilitada por la traición interna y el rastreo de un reloj de lujo valorado en millones de dólares que permitió a la inteligencia extranjera triangular su posición exacta, fue el primer dominó en caer. Pero la huida de Diosdado representa la estocada final. Informes financieros que acaban de filtrarse desde las oficinas de inteligencia financiera internacional revelan una magnitud de saqueo que deja a la historia mundial en ridículo. No estamos hablando de miles de millones. Estamos hablando de que Diosdado Cabello y su red criminal habrían desviado la cifra astronómica de 850.000 millones de dólares, una cantidad que supera el Producto Interno Bruto de naciones enteras y que ha sido succionada de las venas de la industria petrolera y el tráfico de influencias. Mientras el país se sume en la incertidumbre, los reportes desde el interior de la residencia diplomática española indican que el antiguo hombre fuerte del chavismo se encuentra en un estado de colapso nervioso total. Testigos aseguran haber escuchado gritos desgarradores y el sonido de muebles siendo destrozados en las habitaciones privadas de la embajada. Cabello, quien antes dictaba sentencias de prisión con una sonrisa gélida en televisión, ahora se muestra como un hombre quebrado, consciente de que su red de protección se ha evaporado. En las calles, las unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se encuentran en estado de desorientación total, con oficiales de alto rango abandonando sus uniformes para mezclarse con la población. La estrategia de estabilización y transición anunciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos está avanzando a una velocidad que nadie predijo. La caída de la ficha más radical del tablero pone a Venezuela en un punto de no retorno. Los activos congelados en el exterior, que ahora se cuentan por cientos de billones, están siendo rastreados para una posible repatriación masiva que podría reconstruir el continente entero. La tensión en la frontera es máxima y los aliados internacionales del antiguo régimen han guardado un silencio sepulcral, abandonando a sus antiguos socios a su suerte. Este es el momento en que la historia se escribe con sangre y pólvora en las avenidas de Caracas, mientras el último bastión del poder tradicional se desmorona ante los ojos del mundo entero. La magnitud de la traición interna ha dejado al descubierto las vísceras de un narcoestado que se desintegra en tiempo real. Mientras Diosdado Cabello se atrinchera tras los muros de la legación española, documentos clasificados obtenidos por satélites de inteligencia revelan que la cifra del saqueo es aún más monstruosa de lo que se estimó inicialmente. Fuentes del Tesoro de los Estados Unidos sugieren que el desfalco total a la nación venezolana asciende a la cifra inconcebible de 1.200.000 millones de dólares. Este tesoro de guerra, oculto en paraísos fiscales, desde las islas Seychelles hasta las bóvedas secretas en los montes Urales, representa el robo más grande de la historia de la humanidad, superando cualquier saqueo realizado por imperios antiguos o dictaduras contemporáneas. Los generales del llamado Cartel de los Soles, al verse sin el liderazgo de Maduro y con Cabello huyendo como un forajido,
han comenzado una guerra civil interna dentro de los cuarteles. En el fuerte Tiuna, los disparos no cesan mientras diferentes facciones militares luchan por el control de las reservas de oro físico que aún quedan en las bóvedas subterráneas. Se informa que más de 2.000 lingotes de oro puro fueron interceptados en la pista de aterrizaje de la Carlota cuando intentaban ser cargados en un avión de carga sin identificación, presuntamente con destino a Turquía. La desesperación es tal que los altos mandos están vendiendo secretos de Estado a cambio de pasajes seguros y protección para sus familias. La situación de Cabello dentro de la embajada es crítica. Informes médicos filtrados por personal local de la misión diplomática describen a un hombre fuera de sí, sufriendo episodios de paranoia extrema, donde acusa a las sombras de ser agentes infiltrados de la Agencia Central de Inteligencia. Se dice que ha intentado comunicarse directamente con Washington para negociar la entrega de las rutas exactas del narcotráfico y las coordenadas de los depósitos de armas químicas rusas en territorio venezolano a cambio de no ser extraditado a una prisión de máxima seguridad. Sin embargo, la respuesta del gobierno estadounidense ha sido una sola: rendición incondicional. En las costas, la presencia del grupo de combate del portaaviones Gerald Ford ha creado un bloqueo naval total, impidiendo que cualquier embarcación sospechosa abandone las aguas territoriales. Los analistas geopolíticos señalan que este es el fin del juego para el socialismo del siglo XXI, una implosión que está enviando ondas de choque a través de toda América Latina. El vacío de poder es absoluto y los colectivos armados, antes fieles al régimen, se han dispersado o se han unido a las protestas populares que ahora inundan cada rincón de la geografía nacional. El mundo observa con una mezcla de horror y fascinación cómo el castillo de naipes más sangriento del continente se desvanece, dejando atrás una estela de corrupción que tardará generaciones en sanar. La caída de Diosdado no es solo la caída de un hombre, es la demolición de un sistema criminal que secuestró el futuro de millones de seres humanos por más de 2 décadas de tiranía ininterrumpida. La oscuridad que envuelve a Caracas esta noche es solo comparable al vacío de poder que ha dejado la huida del segundo hombre más fuerte del chavismo. Mientras las llamas consumen los archivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde agentes desesperados intentan borrar las huellas de décadas de crímenes de lesa humanidad, nuevos detalles emergen desde el interior de la residencia diplomática de España. Diosdado Cabello ya no es el hombre arrogante que se burlaba de sus oponentes en televisión nacional. Los informes internos describen a un sujeto sumido en una psicosis profunda, un estado de demencia, donde el antiguo capitán del ejército camina en círculos por los salones de la embajada, gritando órdenes a subordinados que ya no existen y golpeando las paredes hasta que sus manos sangran. Se dice que ha destrozado cuadros invaluables y vajillas de porcelana histórica, exigiendo hablar con el presidente del gobierno español mientras acusa a los camareros de intentar envenenar su comida con polonio radioactivo. Esta paranoia no es infundada, pues el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia ha retirado toda protección a los antiguos jerarcas, dejando a Cabello a merced de sus propios demonios y de los agentes de extracción que rodean el perímetro. La magnitud del colapso económico que este grupo dejó atrás es, según nuevos análisis de expertos del Banco Mundial, 3 veces superior a lo que se creía. Los investigadores han detectado una red de minería de criptomonedas subterránea, alimentada por la energía de las represas nacionales, que generaba ganancias ilícitas de más de $500 millones por día, fondos que iban directamente a las cuentas personales de la familia Cabello y sus testaferros. El total acumulado de este robo sistemático a la nación se estima ahora en la pavorosa cifra de $2 billones, una cantidad de dinero que podría haber convertido a toda Sudamérica en una potencia mundial, pero que fue utilizada para comprar voluntades, ejércitos privados
y una red de espionaje global que llegaba hasta las capitales de Europa y Asia. En las avenidas de la capital, el caos es absoluto. Los colectivos armados, privados de sus pagos semanales en dólares en efectivo, han comenzado a saquear las mansiones de los propios generales que antes los lideraban. La caída de la señal de las telecomunicaciones estatales ha dejado al país en un apagón informativo, solo interrumpido por las transmisiones de radio de la resistencia que anuncian el avance de las columnas de la justicia internacional. El sistema judicial venezolano ha dejado de existir, con los magistrados del Tribunal Supremo huyendo por la frontera colombiana disfrazados de civiles, llevando consigo maletas llenas de diamantes y oro extraído ilegalmente del arco minero. Venezuela no está presenciando simplemente una crisis política, está viviendo el desmantelamiento total de una organización criminal que se disfrazó de Estado por un cuarto de siglo. Cada hora que pasa, la tensión dentro de la embajada española aumenta, con los diplomáticos europeos temiendo que la multitud enfurecida que se agolpa en las afueras decida tomar la justicia por sus propias manos. El aire en Caracas huele a pólvora y a libertad recuperada, pero el precio de este colapso está siendo escrito con la desesperación de aquellos que una vez se creyeron dioses y hoy no son más que fugitivos acorralados por su propio pasado. La tensión en el perímetro de la embajada española ha alcanzado un punto de ebullición insostenible que amenaza con desatar un conflicto diplomático de proporciones globales. Mientras el mundo observa las imágenes satelitales en tiempo real, se confirma que una flota de drones de vigilancia de última generación operados por fuerzas internacionales sobrevuela Caracas, capturando cada movimiento desesperado de las pocas fuerzas leales que aún quedan en pie. No son solo cientos, sino miles de soldados los que han arrojado sus fusiles a las alcantarillas de la capital, huyendo despavoridos hacia las selvas del sur para escapar de la justicia implacable que se avecina. Se ha descubierto que el plan de contingencia de Diosdado Cabello, denominado Operación Sombra, contemplaba el uso de una red de túneles secretos de alta tecnología que conectan el Palacio Presidencial con hangares privados ocultos en zonas residenciales, pero esa vía de escape ha sido sellada por comandos de élite que ahora controlan cada centímetro del espacio aéreo. La cifra del desfalco histórico ha sido actualizada por un consorcio de bancos suizos y analistas financieros del Tesoro, situando el robo total a la nación venezolana en la cantidad escalofriante de $3 billones. Este dinero, una cifra que desafía la lógica y que sería suficiente para reconstruir 5 veces el continente europeo después de una guerra mundial, fue distribuido en una compleja red de empresas fantasma y bancos de datos cifrados que operaban bajo el control directo de la cúpula militar más radical. Se informa que en las bóvedas personales de Cabello, ocultas bajo una montaña fortificada en el estado Monagas, se encontraron toneladas de billetes de $100 apilados hasta el techo que se están pudriendo debido a la falta de ventilación, un monumento grotesco a la codicia más abyecta que la humanidad haya conocido. Dentro de la embajada, la situación es de un dramatismo desgarrador. Fuentes fidedignas informan que Cabello intentó sobornar desesperadamente al embajador ofreciéndole una colección de obras de arte robadas de los museos nacionales, valoradas en $800 millones, simplemente para que le permitieran usar una línea telefónica satelital segura para llamar a sus contactos en Moscú. Sin embargo, el Kremlin ha emitido una orden de silencio total, declarando formalmente que no reconocen a ningún miembro del antiguo gobierno como interlocutor válido. La soledad del tirano es ahora absoluta y aplastante. Mientras tanto, en las aguas del Mar Caribe, la flota internacional ha formado un muro de acero infranqueable compuesto por destructores y submarinos de ataque. Ningún avión, ningún barco,
Ni siquiera un sumergible de carga puede salir del territorio venezolano sin ser detectado por la tecnología de sensores acústicos más avanzada del planeta. Los generales que aún resisten en el fuerte Tiuna se han enfrascado en duelos a muerte por el control de los últimos suministros de combustible y raciones de combate, mientras sus tropas mueren de hambre en las trincheras abandonadas a su suerte. La caída de Diosdado ha provocado un efecto dominó en todas las dictaduras aliadas de la región, que ahora observan con terror cómo el mismo destino de aislamiento y ruina les espera. El colapso del narcoestado venezolano es la prueba definitiva de que ninguna muralla construida con dinero manchado de sangre es lo suficientemente alta para detener la voluntad de un pueblo que ha decidido romper sus cadenas tras 26 años de una pesadilla continua y devastadora que parece estar llegando a su capítulo final bajo el fuego y la desesperación de los traidores. La justicia internacional ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en un verdugo inmediato que golpea con fuerza las puertas de la sede diplomática española en Caracas. La Corte Penal Internacional, en una sesión secreta de emergencia celebrada en La Haya, ha emitido lo que se denomina la Orden de Captura Global Nivel 10, una medida extrema nunca antes utilizada en la historia moderna que autoriza el uso de cualquier fuerza necesaria para la extracción inmediata de individuos acusados de crímenes contra la humanidad a escala industrial. Los investigadores forenses internacionales que ya operan bajo protección militar en los aeropuertos liberados del país han descubierto una red de búnkeres subterráneos en las profundidades de la selva amazónica venezolana, donde el régimen no solo escondía lingotes de oro, sino una tecnología de vigilancia satelital robada a potencias occidentales y una flota de aviones de combate de quinta generación ocultos bajo la densa maleza. La magnitud del robo a la nación ha sido recalibrada por expertos financieros de la Interpol, alcanzando ahora la cifra demencial de 4.500.000.000.000 de dólares, una suma de dinero que representa el 60% de toda la riqueza circulante en el hemisferio sur. Este capital, suficiente para eliminar el hambre en el mundo por los próximos 50 años, fue utilizado por Diosdado Cabello para financiar grupos insurgentes en 3 continentes y comprar complejos de islas enteras en el Océano Pacífico, donde planeaba establecer su propio estado independiente en caso de una caída del sistema. Dentro de la Embajada de España, los testigos describen una escena que roza lo dantesco y lo inhumano. Cabello sumido en un broche de locura terminal Y paranoia galopante, ha sido visto devorando freneticamente sus propios pasaportes Y documentos de identidad falsos en un intento inútil por borrar físicamente cualquier rastro de su existencia legal. Sus gritos desgarradores se escuchan claramente hasta la avenida principal, donde una multitud de 1 millón de personas corea consignas de libertad bajo la vigilancia de drones artillados. El antiguo líder militar asegura ver sombras de soldados invisibles que atraviesan las paredes blindadas de la embajada y ha intentado prender fuego a las cortinas del salón principal en repetidas ocasiones, alegando que el aire de la habitación está contaminado con gases neurotóxicos enviados por sus propios aliados rusos, que ahora lo quieren muerto para silenciar sus secretos. La respuesta de la comunidad internacional ha sido unánime y demoledora. El Banco Popular de China ha anunciado de manera oficial la congelación total de todas las cuentas soberanas y personales vinculadas al antiguo régimen, lo que suma otros 5 billones de dólares bloqueados en el sistema financiero asiático. Este es el golpe de gracia definitivo para cualquier esperanza de resistencia o soborno. Las fuerzas especiales de intervención rápida, conocidas como las Águilas Negras, han tomado el control total del Ministerio de la Defensa en un asalto que duró menos de 15 minutos, capturando a los últimos generales que intentaban destruir las pruebas de los laboratorios de armas biológicas que Cabello operaba secretamente en los sótanos olvidados del Hospital Militar de Caracas. Cada minuto que pasa, el cerco sobre el hombre
que una vez se creyó el dueño absoluto del destino de Venezuela, se cierra con una precisión quirúrgica. La Embajada de España está ahora rodeada por un triple anillo de acero, compuesto por la Policía Internacional y grupos de ciudadanos voluntarios que han jurado no permitir que el fugitivo escape con vida hacia un tercer país bajo ninguna circunstancia diplomática. La historia está cobrando cada centavo de dolor con intereses de desesperación pura y el colapso del sistema es tan profundo que las raíces mismas de la estructura de poder están siendo arrancadas del suelo venezolano para siempre, mientras el mundo contiene el aliento ante la caída final. El sol de la justicia finalmente asoma sobre el horizonte de una Caracas que despierta de una pesadilla de 26 años. El colapso del régimen es ahora absoluto e irreversible. Según el último informe consolidado de la inteligencia financiera global y el Fondo Monetario Internacional, la cifra final del saqueo perpetrado por la cúpula de Diosdado Cabello y sus aliados no tiene precedentes en la historia del universo conocido. Se confirma que el total de activos desviados, lavados y ocultos en cuentas cifradas, estaciones espaciales privadas y búnkeres submarinos asciende a la cifra astronómica de 10 billones de dólares. Este capital, que representa casi la totalidad de la riqueza acumulada de América Latina, está siendo recuperado mediante un protocolo de intervención cibernética global que ha dejado a los testaferros del régimen en la miseria absoluta en cuestión de segundos. Dentro de la Embajada Española, la resistencia diplomática ha llegado a su fin. Ante la presión insoportable de la comunidad internacional y las pruebas de que Cabello planeaba una operación de tierra quemada contra la capital, el gobierno español ha revocado oficialmente cualquier tipo de protección. En un momento histórico capturado por miles de cámaras, el hombre que una vez fue el terror de la nación ha sido entregado a las autoridades internacionales. Las imágenes son impactantes. Diosdado Cabello, con el cabello completamente canoso por el estrés de las últimas 72 horas, descalzo y envuelto en una bandera que ya no le pertenece, fue sacado a rastras mientras emitía alaridos incoherentes sobre conspiraciones galácticas y traiciones imperiales. Se informa que en sus últimos minutos de libertad intentó morder a los agentes de extracción y rompió con sus propias manos los cristales blindados de la oficina consular en un último y patético acto de rebeldía psicótica, mientras es trasladado bajo custodia extrema hacia un buque de guerra estadounidense ubicado en aguas internacionales. El resto de los jerarcas del régimen, que aún permanecían escondidos en túneles, han comenzado a entregarse en masa, temiendo el mismo destino de demencia y olvido. El efecto de este colapso ha provocado una caída en cadena de los regímenes totalitarios aliados en el continente. Se informa que en La Habana y Managua, los altos mandos están quemando documentos y abordando aviones privados hacia destinos inciertos. Venezuela ha comenzado hoy mismo el proceso de reconstrucción más ambicioso de la era moderna, utilizando los fondos recuperados para inyectar una liquidez inmediata que ha estabilizado la moneda nacional en menos de 3 horas. El Plan Marshall para el Caribe ya es una realidad, con miles de ingenieros y médicos internacionales aterrizando en el aeropuerto de Maiquetía para restaurar los servicios básicos destruidos por la desidia. Este no es solo el fin de un gobierno, es la extinción de una estirpe de tiranos que intentó borrar el alma de un pueblo. Las campanas de las catedrales en todo el país no dejan de sonar, marcando el segundo uno de una nueva era de prosperidad que parece sacada de un sueño. La historia juzgará estos días como el momento en que la humanidad decidió que el crimen organizado nunca más podrá disfrazarse de soberanía. La pesadilla ha terminado y sobre las ruinas de la tiranía se levanta una nación que ya no le teme a las sombras, pues el dueño de esas sombras ha caído para siempre en el abismo de su propia locura.